¿Hasta dónde usted conoce al enemigo? Se supone que en un pasado nosotros fuimos súbditos de él, ¿cierto? Todos, aquí ninguno podrá decir es que yo no le serví a él. De una manera o de otra se le sirvió a él. Independientemente se le sirvió y cuando fuimos servidores de él, pues muchas cosas se hicieron bajo nuestra concupiscencia, pero también otras se hicieron bajo el poder del espíritu engañoso. Ya siendo nacidos y revestidos de nuevo en la semejanza de Yeshua, pues uno se pone a pensar que, como un ejemplo, usted pregúntele a un guerrillero cómo lo entrenaron cuando estaba en la guerrilla. Y cuando abandona la guerrilla y empieza a llevar una vida ya normalito, usted le pregunta, venga, cuando usted estaba en la guerrilla, ¿qué hizo? ¿Qué le enseñaron? ¿Lo enseñaron a matar? Sí, lo enseñaron a matar, nos enseñaron a combate, nos enseñaron esto, lo otro. Pero ya apartado de eso, el pensamiento de él tiene que cambiar. Nosotros en algún momento fuimos servidores del enemigo también. Pero ya nacidos en Yeshua, pues se supone que uno ya sabe cómo es la estrategia y cómo son las maquinaciones del enemigo. Pero algo que yo he analizado en este tiempo, que todavía aquí hay mucha gente que todavía sigue tambaleando en esto. Y el padre me hablaba, finalizando diciembre, me decía, no ignores las maquinaciones, no ignores las maquinaciones. Y eso me llevó a hacer un estudio muy profundo. Y hay un texto en Efesios 6:11 donde dice, pónganse en la armadura completa, que proviene de Yahweh para que puedan estar firmes contra las maquinaciones, contra las artimañas. Entonces, eso me llevó a hacer un estudio. Cuando estudiamos a Yahweh, conocemos todos los atributos de Yahweh. Sí, vamos al libro de Números, vamos al libro de Devarim, y vemos que Yahweh tiene muchos atributos. Pero también Satanás tiene cualquier cantidad de atributos, y eso me llevó a estudiar los atributos de Satanás. Entonces, para que estemos muy atentos de esta enseñanza del día de hoy, ¿por qué? Porque de nada nos sirve llevar mucho tiempo en una comunidad, en una congregación, si yo no conozco al enemigo. O sea, no tendría sentido yo estar en una iglesia, en una comunidad, aprendiendo escritura, llenándome de mucha información, pero a la final no conocer contra quién estoy peleando. Este libro que tenemos que llama las Escrituras, Torah, es ese libro de manual donde nos está mostrando el Padre. Y acuérdense cuando estudiamos el libro de Enoch y los híbridos. Ahora vamos a tratar otro tema. El Padre a través de las Escrituras nos está enseñando, venga, conozcan al enemigo. Así como ustedes me conocen a mí, también yo quiero que conozcan al enemigo. Porque si no conocemos primero quién es Yahweh en la vida de nosotros, difícilmente yo voy a poder enfrentar al enemigo. Sí, yo no lo puedo enfrentar si yo no sé primero quién es el Padre en mi vida. Esa es la primera obra que Dios empieza a hacer en la vida de un creyente, es empezar uno a conocer quién es el Creador, los atributos del Creador y cuál es el poder que Dios instauró o nos revistió a nosotros. Si yo no conozco ese principio, difícilmente yo voy a poder enfrentar al enemigo en cualquier campo. Sí, porque es que uno escucha en el cristianismo, escucha uno muchas cosas, que no, que al enemigo hay que enfrentarlo como cuando el águila coge a la serpiente, la lleva al aire, la deja caer, la deja reventar. No, aquí no es ese tema. Aquí vamos a hablar otro tema que es mucho más serio. Sí, porque es que Satanás no es la culebra. Él es mucho mayor que cualquier tipo de cosa que veamos con nuestros ojos naturales. Entonces, eso me llevaba a analizar y en base a eso, dice que en Génesis 2:7, entonces el Señor, Yahweh, formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde nos formó el Padre? De la tierra. Y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. 2:7. Génesis 2:7. ¿De dónde fuimos creados nosotros? Del polvo de la tierra. Listo. Génesis 3:14. Entonces dijo el Adonai, dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los animales de hoy en adelante, caminarás arrastrándote. ¿Y qué más dice ahí? Y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, venga una pregunta. ¿Por qué Yahweh declara esa palabra de que vas a comer polvo todos los días si la serpiente no come polvo? La serpiente come animales. ¿Cómo así? ¿A qué se estaba refiriendo? Y este es un nivel Sod. Comerás de la tierra. Una vez más tenemos la situación en la que a medida que sale más información, se ha demostrado que la Biblia no solo es precisa, sino que también es precisa en los detalles más pequeños.
Las serpientes comen y lamen el polvo deliberadamente y a propósito. Eso se llama una lengua lívida. ¿Qué hace la serpiente cuando camina o cuando se arrastra? Ella saca la lengua, es para detectar que si hay vida, si hay especies, lo que haya para rastrear. Entonces, cuando dice que comerás del polvo de la tierra, y qué casualidad que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, ¿a qué se estaba refiriendo Satanás, el Padre, con este texto? Que la serpiente antigua nos habría de hacer guerra de generación en generación. Por eso dice, comerás del polvo, y nosotros fuimos creados del polvo. Entonces aquí estaba hablando un hebraísmo, un modismo, donde Satanás nos empezó a hacer guerra desde Génesis 3:14, con la simiente de la serpiente y con la simiente de la mujer, por si usted no lo sabía. Entonces dijo, maldita serás, caminarás, te arrastrarás y comerás de la tierra. La palabra comer de la tierra le hará guerra a la raza humana hasta el día de hoy. Y démonos cuenta que cuando dice comerás tierra, la cantidad de los seres humanos que hay, todos salimos ¿de dónde? Pues de la tierra. Entonces aquí miramos que hay un órgano en el lecho de la boca del serpiente llamado órgano de Jacobson. Esto ayuda a la serpiente a oler, además de su nariz. Su lengua bífida y punzante toma nuestros pedazos de polvo al recogerlos en las puntas del tenedor, que luego presenta a su par correspondiente de órganos sensoriales dentro de su boca. Una vez más que los ha olido, de esta manera la lengua debe limpiarse para que el proceso pueda repetirse de inmediato. Entonces démonos cuenta que Satanás está como la serpiente antigua, moviéndose a nivel del mundo. Si lo miramos en el sentido genealógico de la serpiente, ella a todo momento que se está moviendo, su lengua está tocando. Exacto, está en todo momento palpando. Así es Satanás con la raza humana, hermano. Él está constantemente buscando y mirando a quién qué devorar. Está como león rugiente. Entonces, por eso dice, estás firme, dice la escritura. Porque Satanás está como león rugiente. Él no descansa como descansamos nosotros los humanos. Él no se toma vacaciones como muchos se las toman y caen en esa trampa del enemigo. Satanás trabaja las 24 horas, hermano, para que usted lo entienda. Su mente por eso tiene que estar llena las 24 horas de Dios. Nosotros no podemos decir, yo me lleno de Dios solo en Shabbat. O no, hermano, esto es 24 horas porque Él no descansa. En ningún momento Él descansa, Él está esperando ¿qué? La caída. Y así hace la serpiente. La serpiente se puede quedar en un lugar quieta. Y tarde o que temprano cae la víctima. Usted mira una anaconda, mira una pitón, son gigantes. Pero ellas se toman su tiempo ahí quietas. Y tarde o temprano no llega el incauto y le cae. Pues así espera Satanás con tu vida y con mi vida. Son 365 días que tiene el año. 7 días a la semana. 30 días al mes. 365 días al año. ¿Usted cree que Él se queda quieto? Él está ahí. Él dice, yo me quedo quieto porque yo estoy esperando en qué momento cae ese creyente. ¿En qué momento? Y dése cuenta que tarde o que temprano, nosotros los seres humanos, los seguidores de Yeshua, hay un momento, hay un día en que usted no va a amanecer con la misma fortaleza espiritual. Y eso es lo que Él utiliza para atacar ¿qué? Tu debilidad. Por eso dice, no ignores las maquinaciones. Y hoy vamos a estudiar lo que son los atributos. Yo creo que hoy solo vamos a estudiar atributos. Para dentro de 8 días entrar en contexto quién es Él, porque usted puede llenarse de mucha información. Usted puede conocerse las escrituras. Y vemos hombres de Dios en las escrituras, llenos de palabra, pero pecaron. Llenos de mucha palabra. Y uno se pregunta, ¿por qué pecaron? Pecaron por un momento abandonar la presencia de Dios. Por un momento descuidarse. Por un momento permitir que el enemigo trabaje con uno de sus atributos. Y hoy lo vamos a conocer. Ya conocemos los atributos de Yahweh. Por ejemplo, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi. Sí, conocemos cada atributo de Él cuando Él está operando en el campo espiritual a favor de su pueblo. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, venga, ¿y cuáles son los atributos de Satanás? ¿Cuáles son? Imagine qué casualidad que Yahweh tiene atributos y que al enemigo también se le pone atributos. Cosa que de Yeshua no se habla. En Yeshua no hay atributos, ahí es salvación, no más. Bueno, la Biblia llama a Satanás por muchos nombres.
diferentes, cada uno tiene un significado ligeramente diferente. Los muchos otros nombres para Satanás dan una imagen más completa de quién es Satanás y qué hace él, y hay más nombres para Satanás en la Biblia que para cualquier otra persona. El primero es Abadón, nombre hebreo para Satanás que significa destrucción. ¿Y qué significa eso? Y tenían como un rey sobre ellos, Apocalipsis 9:11, y tenían como un rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego tiene el nombre de Apolión. Entonces sabemos que uno de los atributos de Satanás es que destructor. Él no viene con pañitos, hermano. Él viene a destruir. Y la palabra destrucción significa que todo lo que esté en pie, él lo tiene que derribar. Todo lo que esté en pie, él lo va a derribar. Por eso Juan 10:10 dice que la religión no habla del enemigo, porque aquí en Juan 10:10 Jesús se estaba refiriendo a la élite religiosa. Y les dijo, vuestro padre es el diablo, y las obras del diablo hace, porque él ha sido padre y homicida desde el principio, y en él no hay verdad. Entonces le estaba hablando a una élite religiosa. Y aquí la palabra Abdón, que significa destrucción, significa que él está moviendo todo el ámbito religioso a nivel del mundo. Por eso la religión trae destrucción, no trae liberación. Abdón significa destrucción en cuanto a un sistema de religión. Acusador. Entonces, Apocalipsis 12:10. Entonces se oyó una voz fuerte que decía en el cielo, ahora han venido la salvación y la fortaleza, y el reino de nuestro Elohim y el poder de su Mesías, para el acusador de nuestros hermanos, que los acusaron ante nuestro Yahweh día y noche, ha sido derribado. Entonces, el segundo atributo del cual es acusar, él tiene que estar a todo momento. Entonces, le hago una pregunta, él no tomó vacaciones en diciembre, ni él se tomó 8 días así como lo tomamos nosotros, no. Él está a las 24 horas, entonces, ¿qué está haciendo él? Dice que él es una, ¿qué? Acusador. En Job dice, y le pregunta a Yahweh, ¿dónde estabas? Rodeando la tierra. Dice que él está rodeando la tierra las 24 horas. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces él no tiene descanso, ni sus demonios tienen descanso. Así como Yahweh nos estableció ángeles para guardar nuestra vida, así Satanás establece demonios, seguidores, para tratar de buscar una acusación. ¿Sí? Él constantemente está mirando a través de sus demonios, buscando una acusación, y darse cuenta que lo primero que él está buscando es que nosotros bajemos nuestra defensa espiritual. Apocalipsis 12:10, adversario. Primera de Pedro 5:8, estar sobrios. ¿Por qué dice Pedro estar sobrios? Estar vigilante. Porque tu adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sabían ustedes que Pedro tuvo que experimentar un zarandeo? Por eso él sabía lo que estaba hablando. Hay un texto en el libro de Mateo y de Lucas donde le dice Yeshua a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que te dé fe. Entonces démonos cuenta que en el contexto, cuando dice Pedro estar sobrios y estar vigilante, porque dice, porque tu adversario, dése cuenta, en el anterior fue acusador, en el más anterior, Abdón. Ahora viene otra palabra que es adversario. Entonces, adversario. ¿Por qué Pedro dice esta palabra? Porque Pedro conocía muy bien ya el campo espiritual y conocía las artimañas de Satanás. Y dése cuenta que cuando cogieron al maestro, dice que Pedro lloró amargamente. Entonces lloró amargamente porque en ese momento, cuando le dijeron, tú eres seguidor del Mesías, dice Pedro que en ese momento la escritura dice que él lo negó. No sé quién es él, bueno, en los términos del lenguaje de él, pero él dice que lloró amargamente, porque Yeshua le había dado una profecía que al cantar del gallo las 3 veces, al cantar del vigilante, entonces lo negaría. Entonces démonos cuenta que Pedro ya conocía muy bien este campo también, porque él fue parte de ese proceso del adversario. Entonces cuando uno ha sido parte de un proceso y ha pasado por ese proceso de un zarandeo, ya uno sabe cómo, exacto, ya uno sabe cómo son las maquinaciones y ya nos enseña a estar vigilantes, ¿sí ve? Porque una cosa es cuando a usted no le ha pasado nada, eso, miren, eso está como cuando
En un banco nunca han robado. Dice, no, aquí llevamos 10 años con este banco porque la seguridad es buena. Y el vigilante se confía. Dice, como es que aquí llevamos muchos años y no han robado, pues no pasó nada. Y resulta que el día que él se descuidó, ese día vino el atraco en ese banco. ¿Qué pasó? La seguridad, grave. todo el mundo dormido. Llegó el atraco. Pues así trabaja el enemigo. Cuando usted menos piensa y baja la guardia, ahí es donde él dice, ahí está el amigo. Entremos y cojámoslo. Ángel de luz. Uy, ese sí que es tremendo porque dése cuenta que el mundo cómo está engañado. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen. 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar. No se extrañen. Porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. El mismo Satanás. Y ese es el punto bien importante. Una de las cualidades y los atributos de él es engañar a uno de los mismos escogidos. Y yo miraba anoche un programa cristiano. Miraba yo y donde estaban cantando en esa iglesia, yo decía, ¿verdad que increíble? Estaban cantando, llegó la primavera y bueno, y todos los niños disfrazados de maripositas y toda esa cuestión en una de las iglesias más grandes de Bogotá. Y yo decía, y el hombre hablando de la vacuna, que ya esta semana llegan las vacunas, los niños de 3, 4 años prepárense. Y yo decía, definitivamente, los emisarios que Satanás está usando también se visten como ángel de luz. Entonces aquí nos está enseñando, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma como ángel de luz. Primera carta de Juan nos dice que la unción de Yeshua, la unción del Santo, nos enseñará todas las cosas. Por eso es necesario tener al Espíritu Santo. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, viene Satanás disfrazado de ángel de luz y pasa lo que le está pasando al mundo ahorita. ¿Cómo está el mundo? Sometido bajo el dominio de Satanás. Sometiendo a todas las religiones porque cada uno defiende su religión. Y cada uno piensa que esa religión es la salvación y la verdadera. Comenzando desde el catolicismo, que es la madre, hasta todas las religiones híbridas que hay. Entonces el Padre nos está enseñando, tengan mucho cuidado, porque Satanás se va a vestir como ángel de luz. Y va a empezar a engañar aún, si fuera necesario, a los mismos escogidos. Y ese es un punto donde tú tienes que cuidarte. Por eso uno tiene que acercarse y tiene que mirar todo lo que en este momento está ocurriendo a nivel del mundo con una lupa. La tenemos que ver con lupa espiritual. Ya no podemos comer y tragar todo entero. Porque es que la gente dice, si allá hablan de Dios es que allá está Dios. No, tengamos mucho cuidado porque los brujos también hablan de Dios. Los espiritistas hablan de Dios. Las religiones, todas a nivel del mundo, hasta el budismo, hablan de Dios. El punto aquí es conocer el punto de equilibrio que es la verdad. Ángel del pozo sin fondo. Apocalipsis 9:11. Y tenían como un rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abdón, que en griego significa Apolión. Bueno. Otro atributo, querubín de cobertura ungido. Querubín de cobertura ungido. ¿Quién fue él en el cielo? Él fue un gobernador y fue uno de los encargados, mano derecha. Después de Yeshua, ¿quién cree que seguía? Él. Después de Yeshua, seguía él. Por eso significa querubín de cobertura ungido. Ezequiel 28:14. Fuiste el querubín ungido que cubre, te establecí. Estabas sentado en el monte de Yahweh. Caminabas de un lado al otro en medio de piedras ardientes. Entonces démonos cuenta que él no es cualquiera. Por eso él tiene mucho poder de mal. Entonces hay gente que pregunta, venga, pero ¿quién creó a Satanás? ¿Dios creó a Satanás? De ninguna manera. Dios creó un ángel de luz llamado querubín protector, en el cual cuando se rebeldizó y cuando se levantó en rebelión ante el trono de Dios, de pasar a ser querubín protector pasó a ser adversario. Porque la palabra Satanás es una palabra griega. La palabra es adversario, que es el nombre original. Es un adversario. Dice, fuiste ese querubín ungido que cubrí, te establecí, estabas en el monte de Yahweh, caminabas de un lado al otro en medio de piedras de ardientes. Entonces notemos algo, Satanás conoce muy bien el campo de arriba. Él conoce la casa de Yahweh, pero ya no tienen acceso. Entonces viene una pregunta, ¿cómo entonces hace él
para estar llevando acusación. ¿Cómo hace para que lleguen las acusaciones? Yahweh es omnisciente y omnipresente, está en todo lugar. Entonces, Satanás no necesita ir a la casa de él y decirle, venga, me abren la puerta para traer un chisme de algo. No, eso no es así. Yahweh está en todo lado, y como Yahweh está en todo lado, él tiene acceso aún a lo que hace Satanás en todo lugar. Acuérdese que una cosa es nuestra mente humana corta y limitada, y otra cosa es hablar de la cuarta dimensión, de lo que no se ve. Y lo que no se ve es eterno, y es una dimensión ilimitada. Entonces, si nos damos cuenta que como es una dimensión ilimitada, pues el Padre tiene acceso a todo lo que Satanás hace en la tierra, pero Satanás, cuando quiere acusar, sabe que es solamente hablar palabras de acusación, y como el Padre está en todo lugar, él oye las acusaciones. Como nuestras oraciones suben como olor fragante, porque a veces la gente piensa que es que Dios baja del trono aquí a la tierra. No, la presencia de Él está aquí en la tierra. La casa es el estrado, la casa es su estrado, y el trono, y la tierra, el estrado de sus pies. Entonces, para que miremos la magnitud de quién es Dios, entonces Satanás, cualquier acusación simplemente es lo que hace es abrir la boca y decir fulano, sutano está pecando y listo, porque no va a estar, imagine, cada centésima de segundo acusa. No, él acusa soltando palabras, soltando palabras, soltando palabras, y como Yahweh no es ilimitado, Yahweh es infinito, él está escuchando todas las acusaciones también. Pero en ese momento que vienen las acusaciones, también tenemos un abogado. ¿Sí? En el momento, la cuestión es por qué te está acusando Satanás. Porque si me está acusando por un pecado grave, exacto, pero si me está acusando, como cuando le pidió el testimonio de Job, ¿no has visto a Job? Un hombre como él justo, y dice Satanás, quítale todo, y verás cómo te maldice. Y quedaron en un convenio, bueno, está bien, entremos en un proceso. Quítale todo, pero no le toques su vida. Entonces démonos cuenta que espiritualmente hay cosas que se están moviendo en el campo espiritual a nivel del mundo, con los escogidos y con los no escogidos. El anticristo, el antimashiach, ¿quién más aborrece al mismo Mesías y a Yahweh? Satanás. Y Satanás tiene su séquito aquí en la tierra. Primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Yahweh. Y este es el espíritu del anticristo, que ustedes han oído que venía, y ahora ya está en el mundo. Si usted mira, cualquier cantidad de anticristos, Nuevo Orden, Illuminatis, gnósticos, reptilianos, Hare Krishnas, budismo, islamismo, todas esas religiones que están naciendo híbridas, todos son antimesías. Pero lo más triste es que el anticristo se ha querido meter en el mismo pueblo de Israel. A veces se meten con textos mal traducidos. Exacto, hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay gente que resulta negando al Mesías, al Salvador, y se meten por otra raíz. Bueno, ya saben, la bestia, un atributo de la bestia. Apocalipsis 14, 9-10. Entonces un tercer ángel lo siguió, diciendo en voz alta: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, acuérdense que este es un sistema. Y si nos acordamos, el primero que quiso traer un sistema a la bestia y de un nuevo orden mundial fue Nimrod. Dice que construyó una torre para llegar a lo más alto del cielo. Y démonos cuenta que ese Nimrod quiso destruir las tres líneas descendientes de Noé: Sem, Cam y Jafet. Y a causa de eso que hizo Nimrod, porque Nimrod era un descendiente de Canaán, de Cam, Yahweh tuvo que traer confusión, tuvo que traer un juicio. Y démonos cuenta que ese sistema, la bestia, es lo que estamos viendo ahorita, que está tomando mucho poder económico y religioso. Entonces un tercer ángel lo siguió diciendo en voz alta: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Yahweh, que es derramado con toda su fuerza, en la copa de su indignación. Será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Entonces miramos quién es la bestia. ¿Es un qué? Sistema. ¿Quién es el anticristo? Es un sistema. Acuérdense que todo esto son
sistemas de hombres. Y sabemos que detrás de todo esto están los híbridos. Belcebú, ¿se acuerdan a Yeshua cómo le dijeron en Mateo 12:24? Cuando los fariseos lo oyeron y dijeron, este hombre no expulsa demonios sino por Belcebú. Entonces la pregunta es, ¿quién es Belcebú? Según eso, la Biblia dice príncipe de los demonios, o príncipe de las moscas. Ese era un dios filisteo, adorado en Ecrón, una milenaria ciudad ubicada en la actual región central de Israel, hacia el segundo milenio antes de Cristo. Y ciertos cultos relacionados con las moscas, consideradas como plagas, que se alimentaban de deyecciones humanas y animales. Deyecciones humanas y animales. Esa fue la comparativa que le estaban poniendo al Mesías. Relacionado con las moscas, considerado como plagas que se alimentaban de deyecciones humanas y animales. Príncipe de los demonios. O sea, le pusieron el grado más bajo. Belial. 2 Corintios 6:15. Y dice, ¿y qué acuerdo tiene Yeshua con Belial, el hijo del infierno? La palabra Belial es, ¿y qué acuerdo tiene Yeshua con el hijo del infierno? ¿O qué parte un creyente con un incrédulo? Entonces démonos cuenta que aquí nos está enseñando que nosotros no tenemos que tener ninguna asociación, ni con sistemas que apoyen a Satanás, ni con gente que aborrezca los asuntos de Dios, ni caer en un sistema, oiga pues, ni caer en un sistema que nos lleve a negar los asuntos del Mesías. Por eso si usted mira, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, ni se sentó en mesa de burladores. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque si somos la luz del mundo, no como Satanás, que Satanás también toma el mismo atributo de la luz, sino nosotros somos la luz del mundo, la sal. Entonces démonos cuenta que como somos luz en medio de las tinieblas, nuestra tarea es disipar todas las tinieblas y no caer en medio y enredado en las tinieblas. Ojo con ese punto. Y muchos hombres de la Biblia cayeron en eso. Si usted mira a Sansón, fue uno de los que cayó por su propio pecado y su concupiscencia. Por un momento, el rey David cayó cuando censó, cuando pecó con aquella mujer, Betsabé. Entonces démonos cuenta que en la Biblia, Salomón, vamos a ver que Satanás opera con atributos, como cuando Yahweh llega a la vida de alguien para traer sanidad. Yo soy Yahweh, Rafa, yo soy Yahweh, tu sanador, que ese es el texto que siempre proclamamos todos los chavas, Éxodo 15:26. Dice, entonces, de ahí estamos nosotros pegados para hoy en día estar de pie. Y miren que el poder de Dios, la palabra se sostiene. Entonces, como la palabra se sostiene a favor de sus escogidos, Satanás también utiliza los atributos de él para los rebeldes. Dese cuenta que uno le da el poder a la palabra. Por eso dice la Escritura, en tu boca está el poder para la vida y para la muerte, para la bendición o la maldición. Escoge pues hoy, ¿qué tú quieres? Entonces démonos cuenta que de mí depende, de mi comportamiento depende, cómo mi vida opera en el campo espiritual. Porque acuérdense que nosotros también somos seres, ¿qué? Espirituales, hermano. Dentro de un cuerpo de carne, sangre, huesos, articulaciones. Pero parte de nosotros en nuestro interior, nuestra alma es espiritual. Y como alma espiritual, recibimos todo lo que es dirección de parte de Dios. El Rúa de Yahweh. Entonces Él nos va llevando y nos va guiando para nosotros poder identificar y poder discernir todo lo que se mueve en la atmósfera espiritual, o sea, lo que se mueve en nuestra dimensión física, pero también el Padre nos enseña a ver la dimensión espiritual. Porque usted pregúntele a un hombre natural, 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Mas el espiritual todo lo que lo discierne. Entonces, cuando la persona está metida en el campo espiritual, en la oración, en el ayuno, en el ruego, en la oración, pues está eludiendo los dardos del enemigo. Entonces los dardos del enemigo son los atributos con los que él ataca. ¿Sí ve? Los atributos con los que él está constantemente atacando. Engañador. ¿Cuántos no fuimos engañados por él?
Es más, ¿cuántas religiones están engañadas por él? Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Ahora sí entiende? Serpiente antigua. Ahora podemos llegar al texto que yo les dije en el comienzo. La serpiente antigua, llamada adversario. En el griego es diablo y Satanás, pero en el hebreo es adversario, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces démonos cuenta, Satanás, ¿a quiénes fueron los primeros que engañó en la historia de la creación? A los ángeles, exacto. ¿Cómo tendrá él de tanto poder? Piensen ustedes por un momento. No sabemos la cantidad de ángeles que engañó, pero si el cielo es infinito, ¿cuántos ángeles creen ustedes que hay? Millares de ángeles. Entonces mi pregunta es, y eso es lo que es bueno que lo pensemos hoy, si engañó ángeles arriba con todas las jerarquías, Y sabiduría. serafines, querubines, arcángeles y ángeles, y los engañó arriba, que les metió el cuento de que, hombre, y ahorita vamos a mirar el antiley, porque ahorita sigue el antiley. Vengan, ustedes no se han dado cuenta que este Dios creador está poniendo leyes muy fuertes para nosotros, y Él nos está oprimiendo con sus leyes, lo que hoy en día dicen las leyes aquí en la tierra, que no, que la ley está abolida, que quién vive por la ley, si sabemos que por la ley reconocemos nuestro pecado. Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿quién me librará de la ley de los miembros del pecado de este cuerpo? No se está hablando de la ley de los mandamientos, sino de la ley de los miembros de mi pecado, de mi naturaleza. Entonces démonos cuenta que lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, eso Satanás lo quiso utilizar arriba, con los ángeles diciéndoles, venga, yo les puedo establecer a ustedes unas leyes diferentes, leyes más flexibles, porque ellos tenían libre albedrío, no se les olvide. Entonces dijeron ellos, pues sí, ¿verdad? Hagámosle caso a este emperador o a este gobernante, porque la palabra también es gobernante. Satanás era un gobernante arriba también. Entonces, claro, todos le siguieron la caña, la tercera parte, pues vino la rebelión, fueron desterrados y echados aquí a la tierra, y Satanás, no contento con lo que había hecho arriba, cogió a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Y dése cuenta que Satanás trabaja con palabras. Él es muy sutil con las palabras siempre. No está malo el pecado, no está malo lo que se está haciendo. Eso síganlo haciendo, que a la final eso no tiene ninguna cuestión. Entonces démonos cuenta que una palabra que utiliza palabras engañosas, un ser como esos, que utiliza palabras engañosas, lisonjeras y sutiles, y dése cuenta que Satanás, cuando se hace la analogía de que es como una serpiente, la serpiente es sigilosa, que usted no la puede escuchar. Usted nunca va a escuchar. Usted ponga una serpiente en el piso y trate, no va a poder, es que no va a poder, por más audición y por más aparato que usted tenga. Y él es así cuando va a entrar a la vida de una persona para tratar de destruirla. Él es muy sigiloso, dice que el pecado entra como el aceite. Y dése cuenta que el aceite se utiliza para evitar que se escuchen las fricciones. Entonces démonos cuenta que no es cualquiera. Y ese es un punto muy importante para que le tengamos mucho cuidado, porque es que hoy en día el pecado entra como el aceite. Suavecito, se va escurriendo, empieza en la mente, luego baja al corazón y después se hace evidente. Y ya la persona cuando menos pensó, ya se consumió el pecado. Y sin darse cuenta, ya está metido dentro del pecado. Y usted sabe que todo pecado trae consecuencias. En el griego, el diablo, en el griego le dicen así, los griegos, ¿por qué le pusieron diablo los griegos? Porque ellos tenían diversidad de dioses y culturas, pero esa palabra diablo en el contexto hebreo no existe, y lo metieron en la Reina Valera. Entonces yo dije, pues pongámoslo, pero no es así. Primera de Juan 3:8, el que peca es del diablo, el que peca es del diablo. En otra versión dice, el que peca es hijo del diablo. El que peca es seguidor del adversario. Yo pensaría más bien, el que peca es seguidor del adversario, porque en ese momento se le está oponiendo a la ley de Dios. Porque el diablo ha pecado desde el principio, para esto se manifestó el Hijo de Yahweh, para que se destruyesen las obras del
adversario. ¿Para que se destruyesen las obras de quién? Adversario. Entonces ya usted, ¿cómo usted enfrenta al enemigo? ¿Cómo lo estamos, hasta este momento, con estos atributos, cómo lo tenemos que enfrentar? Con la misma palabra. Con la misma palabra. Escrito está, no tentarás a Adonai, tu Elohim. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estuvo en el desierto por 40 días? Y uno se preguntará, bueno, ¿cuál era el fin de Yeshua estar 40 días en el desierto? Si él no necesitaba hacerlo. No tenía pecado. Porque él tenía que enseñarnos a nosotros en nuestra humanidad. Y noten algo. Y noten algo que dice que Yeshua fue lleno del Espíritu Santo para poder entrar al desierto. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo para entrar al desierto, ¿y el desierto cuál es? Nuestro segundo éxodo, hermano. Porque es que hay gente que dice, es que yo vivo el desierto. Todos vivimos en un desierto que es el segundo éxodo. Y el desierto se llama planeta Tierra, si quieren saberlo. El desierto hoy en día se llama planeta Tierra. Y mientras que nosotros estemos en este cuerpo corruptible, trabajando para la incorruptibilidad, tenemos que enfrentarnos a ese desierto. Tenemos que enfrentarnos a todo lo que el enemigo nos esté bombardeando. O si no, usted mira en el desierto cuando el pueblo de Israel caminó por 40 años. A ellos los atacaron con todos estos atributos. Satanás los atacó con todo, engañador, adversario, de todo. Dese cuenta, de todo salió en el camino. De todo pensamiento y de toda palabra. Contra el siervo que era Moisés. Pero ahora es contra nosotros. Entonces démonos cuenta que en esto tenemos que cuidarnos mucho, así como Yeshua lo hizo en el desierto. Cuando llega por primera vez se le aparece Satanás y lo empieza a tentar con palabras. Si me adorares y te postrares a mí, todos estos reinos. ¿Y qué dijo Yeshua? Escrito está, no tentarás al Elohim. ¿Sí? No tentarás a Yahweh tu Elohim. Enemigo. Otro atributo es enemigo. ¿Quién dijo que Satanás es amigo de nosotros? Pero no falta el que dice, y démonos cuenta que nosotros fuimos antes amigos de él. Fuimos amigos, otros fueron de pronto más íntimos. Bueno, depende cómo haya sido su relación con él. Eso depende de cada uno cómo haya vivido con él en un pasado. Mateo 13:39. El enemigo que lo sembró es el adversario. La cosecha es el fin de la era y los segadores son los ángeles. Aquí está hablando de la parábola del sembrador. Y démonos cuenta que algo que el enemigo hace constantemente es que cuando se recibe un mensaje, dice que los pájaros descendieron, ¿cierto? Y se comieron la siembra. Los pájaros aquí son los demonios. Entonces démonos cuenta que como hoy, usted está recibiendo un mensaje. Usted es una buena tierra, ¿sí o no? Entonces Satanás va a decir, bueno, listo, denle el mensaje a ellos lo que quieran. Aquí no puedo yo entrar. ¿Pero dónde cree que lo está esperando? ¿Usted no ha escuchado un dicho en el mundo que dicen, yo no lo puedo enfrentar en su casa, pero usted algún día tendrá que pasar por mi cuadra? Sí, así es el enemigo. Él es así, él dice, yo no los puedo enfrentar en el campo de ellos, porque está la cobertura. Pero yo los voy a enfrentar cuando salgan y vayan a su realidad. ¿A cuál? A sus casas, al trabajo, a su diario vivir, a los quehaceres de la vida. Entonces va a empezar él a ¿qué? A bombardear. No, pues hoy nos dieron un mensaje, hablamos de las maquinaciones, no, tremendo, nos hablaron todos los atributos, ¡guau! Y Satanás, ya se acabó la reunión, que los necesito. Eso es él. Entonces démonos cuenta que él espera que nosotros salgamos a la realidad de la vida para él empezar a enviar ¿qué? Sus dardos para robar la palabra, porque más se demora uno en enseñar que alguno en caer. Eso es así, hermano. Más se demora usted en enseñar que en caer. En cualquier tipo de pecado. El maligno. ¿Es malo o re malo él? Él no tiene compasión. Él no tiene compasión y en él no hay verdad ninguna. Juan 17:15. Miren lo que Yeshua hace en una oración especial. Le dice, Padre, yo no ruego por ellos para que los quites, sino para que los guardes, para que ellos sean uno en nosotros y nosotros seamos uno en ellos. Entonces démonos cuenta que el Padre, porque es que hay gente que cuando viene el desierto y viene el proceso, lo primero que dice, yo me quiero morir, cuando aquí el Padre nos dice es que yo no lo voy a quitar.
En un proceso que es lo primero que empieza la gente a decir, ay, yo me quiero morir. En un proceso muy duro, no, yo me quiero morir ya. Y el padre está diciendo, es que usted no se va a morir, porque yo todavía no lo voy a quitar del mundo. Usted tiene que cumplir un propósito. ¿Usted no le ha pasado eso? Que en el momento más difícil de su vida usted dijo, yo quisiera haberme muerto ya más bien para no seguir sufriendo. No, eso no. Esa es la fácil que decimos todos en un momento de angustia. Pero el Padre dice que Él no nos pondrá una carga de la que no podamos soportar. Entonces démonos cuenta, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces démonos cuenta que el Padre, si nos quitara del mundo, ¿quién lo enfrenta a Él entonces? ¿Quién va a predicar si nos quite? Pues imagine todos en un momento de prueba, Señor, quítame. Entonces no habría quien predicara, porque todos nos hubiéramos ido, entonces ¿quién nos va a enfrentar a Él? Sería ilógico, ¿sí o no? Entonces el Padre, en su infinita sabiduría y en su infinito amor con nosotros, a veces tiene que tolerar los chicharrones de nosotros. Sí, empieza a decir, bueno, toca entenderlo porque está en un proceso de crecimiento, es un bebé, está tomando leche espiritual, pero en su momento va a comer vianda, comida sólida. Va a llegar un momento que le va a pasar como a Pedro. Pedro en un momento era un bebé espiritual, pero después empezó a comer comida sólida. Va a empezar lo que pasó con muchos grandes hombres de Dios, empezaron tomando tetero espiritual, pero terminaron comiendo comida sólida. El propósito aquí es que todos comenzamos tomando tetero espiritual, pero el fin de todo esto es que terminemos comiendo comida. Sí, porque no creo que alguien que coma comida sólida se ponga a chillar y a decir, Padre, quítame ya. No es lógico. No es lógico porque cuando usted empieza a conocer quién es Dios, quién es Yahweh en tu vida y conoces los atributos, ¿sabes cómo vas a enfrentar al enemigo? Padre de la mentira. Juan 8:44. El contexto de padre de la mentira era con la élite religiosa. Y de ahí sale otro texto que es Juan 10:10 más adelante, donde dice, el ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Aquí no está hablando en contexto de Satanás. Está hablando que Satanás trabaja sobre el pensamiento de una élite religiosa. Entonces dice, tú eres de tu padre. Le está diciendo a los de la élite religiosa, tú eres de tu padre el adversario. Y los deseos del adversario quieres hacer. Fue un asesino desde el principio. Ahí le estaba recordando lo que hizo con nuestros primeros padres. Y lo que hizo de Caín contra Abel. Y no está en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla por sus propios recursos, porque es un mentiroso y el padre de mentira. Entonces démonos cuenta que cuando él empieza a trabajar la mente de uno, un ejemplo, en este momento le está hablando a una élite que la mayoría eran tomados por Satanás y la mayoría de ellos estaban siendo instrumento de Satanás. Hoy en día en los púlpitos hay que tener mucho cuidado con esos padres de la mentira. Y los padres de la mentira es todo lo que se opone a la verdad de Yahweh. Ahí si usted piensa en su mente quién va en contra de la restauración, quién va en contra de los nombres de Yahweh, quién va en contra de sus fiestas, quién va en contra del Shabbat, pues uno se pondría a pensar, ese es el padre de la mentira. Y hay mucho predicador que son como ellos, son hijos del padre de la mentira. Por eso usted cuando usted está escuchando un mensaje, si no hay Torah y no hay nada de eso, ¿sabe qué? No sirve. No sirve porque están negando todo y están actuando con todos los atributos de Satanás. El Dios de esta edad. 2 Corintios 4:4. Miren lo que dice. La palabra de Dios de esta edad significa también el Dios de la generación de generación. Porque dése cuenta que el Satanás que fue hace 400 años es el mismo que está operando ahorita. Pero para cada tiempo de nuestra vida se llama el Dios de esta edad. Significa que para mi tiempo Satanás está operando en el campo espiritual, pero yo permito si lo dejo entrar o lo resisto. ¿Sí? Cuando yo parta va a venir otra generación y va a seguir la palabra el Dios de esta edad hasta el final de sus tiempos. 2 Corintios 4:4 dice, cuyas mentes ha cegado el Dios de esta era, quienes no creen, no sea que la luz del evangelio de la gloria de Yeshua, que es la imagen de Yahweh, brille sobre ellos. Entonces démonos cuenta que ¿cuál es la tarea de Satanás? Cegar la mente.
para que la luz de Yeshua no brille en sus escogidos. ¿Usted no ha visto una mente cegada? Una mente cegada es cuando se cierra totalmente. Usted vaya a predique la verdad en la Torá. Predíquele a alguien del Shabbat. Predíquele a alguien de las fiestas del año. Predíquele en los nombres de Yahweh. ¿Y qué pasa con ellos? Están cegados porque el Dios de este mundo, de esta era, le cegó el entendimiento. Porque pregúntese usted por qué usted sí entendió y por qué otros no entienden lo mismo que usted entendió. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios es un Dios lleno de misericordia. Se supone que el propósito de Dios es traer libertad a nivel del mundo ya. Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:36, si el Hijo libertares serán verdaderamente libres. Entonces la pregunta es, ¿por qué en generalizado no hay libertad? Porque es que la oposición de Satanás es muy fuerte. Es muy fuerte, por eso dice resistí al diablo. Y él huirá. Es que esto es una pelea de fuerza. Esto es una pelea de fuerza constante, todos los días. Una pelea constante de fuerza espiritual, no física, espiritual y mental. Espiritual en relación con Dios. Y en mental, en que usted tiene que estar pensando constantemente en lo de Dios y no ponerse a pensar, viene el arriendo, toca pagar el agua, me subieron el arriendo este año, no, y ahora qué vamos a hacer, la factura. No, ese no es. Aquí es en lo espiritual, porque Dios tiene control de lo natural. Mateo 6:33, mas primeramente busquen el reino de Yahweh y su justicia, y el resto todo vendrá por añadidura. Entonces démonos cuenta que Satanás trabaja ¿con qué? Con el desgaste mental. Claro, a usted lo desgasta mentalmente, usted no le va a quedar tiempo de orar. Una persona desgastada mentalmente, ¿sí? Algo que me causaba curiosidad es que él en la segunda prueba de Yeshua le dijo unas palabras cuando subió al templo, ¿no? De que, ¿cuáles? Le dijo fue que a los ángeles iba a mandar cerca de él y lo iba... Le dijo, arrójate, sí. Arrójate para que te reciban tus ángeles. Como un desafío. Sí, pero algo que como yo entendí fue que él también conoce la escritura. Es que acuérdese que él conoce la Torá mejor que tú y que yo. Porque él desde arriba conoce leyes. Acuérdese que antes de nosotros conocer leyes, el primero que conocía las leyes era Satanás. Es más, cuando el pueblo de Israel, Moisés subió por la ley, por la Torá, en un momento a ellos se les pareció fácil, por la demora de Moisés, construir un becerro. Entonces la pregunta es, ¿quién nos instigó a ellos a construir el becerro? Ahí comencemos, ¿sí ven? Cuyas mentes ha cegado, les cegó la mente en ese momento y les pareció fácil construir un becerro para decir que ese Dios, o que ahí estaba Dios, que los había sacado de Egipto, pues ellos hicieron su becerro, su toro, que era uno de los dioses más poderosos de Egipto, y empezaron a hacer una parranda vallenata allá, mientras que Moisés venía bajando con su tabla de los mandamientos, y dice, ¿qué es lo que estoy escuchando? Y llega Josué y le comenta, no, es que abajo parece ser que el pueblo se vino en rebelión. Entonces démonos cuenta que algo que Satanás está trabajando en este tiempo, y esto es un punto muy importante, y me gustó que esa pregunta me la haya hecho, porque a veces Dios se demora en un proceso. Dios no siempre opera de una manera rápida. Dios también a veces se demora un poco para ver cuánto o cuán paciencia tenemos nosotros en Él. Y démonos cuenta que este pueblo era tan impaciente que por la demora de Moisés con la tabla de los mandamientos les pareció más fácil construir un becerro. Y nos vamos a dar de cuenta que desde ese momento empezaron todos los problemas habidos y por haber con ese pueblo. Quejones, murmuradores, detractores, engañadores, blasfemos, aborrecedores de lo malo, injuriosos. Todo, miren, todo lo que hoy en día estamos viendo, eso se vio en el pueblo de Israel en medio del desierto. Rey de Babilonia. O sea, la palabra Babilonia significa confusión. Isaías 14:4. Que tomarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, ¿cómo ha cesado el opresor? Ha cesado la ciudad dorada. Acuérdese que Babilonia era el antiguo Irak, región de Ur. Pero para nosotros Babilonia hoy en día es confusión. ¿Y con qué trabaja Satanás hoy en día? Confundiendo a la gente. Ahí a veces la gente dice, miren lo que pasa, y es triste escucharlo.
Hay gente que está conociendo la Torá, está conociendo la verdad, y a veces dicen, oiga, no sé si eso será el camino o no. O hay gente que Dios los está llamando para salir de las raíces de las religiones, y dicen, es que la verdad no sé, es que no, ¿por qué? Porque es que Satanás trabaja cegando y confundiendo. Primero cega, ¿para poder qué? Confundir. Y note usted que cuando una serpiente pica a una persona, una de las dos patologías que empieza a pasar en el cuerpo, ¿cuál es? Pérdida de visión y pérdida de cordura cerebral. Entonces en ese momento la persona queda y no puede correr y muere, y ahí es cuando llega la serpiente y lo come. Entonces démonos cuenta espiritualmente cómo ataca a Satanás. Primero cega, pica, ¿sí? Pecado. Para después, ¿qué? Confundir. Y usted sabe que una persona confundida está expuesta a todos los dardos del enemigo, los sabidos y por haber. Rey de la fosa sin fondo. Apocalipsis 9:11. Para Abadón también significa rey de la fosa sin fondo. ¿Cuál es la tarea de él? Estar captando súbditos para que pierdan la vida eterna. Rey de Tiro. ¿Se acuerda del contexto del rey de Tiro? 28:12. Hijo de hombre, toma un lamento por el rey de Tiro y dile, así dice el Adonai, el Yahweh, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, hasta que se halló en ti maldad. Entonces démonos cuenta que pues si era tan hermoso como se dice, y todas las cualidades y los atributos, pues pongámonos a pensar cómo él opera aquí en la tierra y cómo está operando para tratar de llamar la atención de cada uno de nosotros. En estos días yo miraba, pasaba yo por el puente de San Mateo y estaban los de la tapita. ¿Usted sabe cuáles son los de la tapita? Y ellos siguen insistiendo con su juego. Y, sí, y lo más tremendo es que en medio de eso no falta el que cae en el juego de la tapita. Entonces démonos cuenta que así es el pecado. Así es el pecado en cualquier momento. En cualquier momento Él está ahí esperando. Él está moviendo sus fichas. Está moviendo sus fichas en el campo espiritual. Por eso yo les digo algo. Él no descansa las 24 horas. 365 días al año. Él no descansa. Él está moviéndose, moviendo todas sus fichas, que son todos sus séquitos, los demonios a nivel del mundo, para ver en qué momento uno le da ¿qué? Papaya. Porque una cosa, ojo con esto, una cosa es cuando es un proceso de parte de Dios para yo crecer y pasar al otro nivel, y otra cosa es yo entrarme en un proceso por mi pecado. Eso es muy diferente, porque cuando es un proceso por mi pecado, me va a hacer llorar. Y me va a doler. Pero cuando es un proceso de Dios, ¿qué cree usted que pasa? Crecimiento, porque usted dice, uy, pasé y tremendo, crecí, ahora sí estoy más fuerte. Ya estoy creciendo, estoy más fuerte y ya estoy reconociendo qué es lo que Dios me entregó y cómo yo puedo enfrentar al enemigo. Pero si yo no crezco, ¿cómo voy a yo enfrentar al enemigo, hermano? Si yo me quedo toda la vida siendo un bebé espiritual, me hace el enemigo, pues con eso lo asustó. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Porque es que a medida que nosotros crecemos espiritualmente, la batalla se incrementa. La guerra es más grande, la batalla es más grande, los procesos son un poco más fuertes, pero ya uno sabe quién lo va a sacar de ahí. Cuando usted aprende a morir a su yo, a su carne, a lo que es usted, y deja que Yahweh haga todo el proceso en usted, usted no se va a tortolar por nada, mío. Ya usted va a entender cómo enfrenta al enemigo, independientemente lo que le digan, el dictamen que le den, o lo que esté sucediendo. Usted está. Pero si usted no tiene a Dios, no tiene nada que va a pasar. Se va a asustar ante cualquier dictamen. Y lo van a asustar con cualquier cosa. Sin ley. El antitorá. Sí, señora, pero viene más cosas. Segunda Tesalonicenses 2, 8, 10. Y entonces se revelará la persona sin ley. Qué casualidad que la mayoría de los que uno les dice, venga, pero es que la ley es necesaria. Yeshua dijo en Mateo 5:17, yo no vine a abolir la ley, sino a completarla. Y hoy en día la gente dice, no, ¿cómo así ley? Ustedes están en una secta. La secta es la que están ellos, donde están negando los principios de Yahweh.
Entonces le hago una pregunta, si no hubiera ley y no tuviéramos que vivir por la ley, entonces ¿qué hacemos aquí hablando hoy? ¿Sí ve? Es necesaria la ley porque la ley se estableció, miren, la ley viene desde arriba, desde el cielo. Arriba del cielo hay leyes para los ángeles. Los ángeles tienen leyes. Alguno pensará, ay no, allá los ángeles. No, allá la primera ley comenzó arriba en el cielo. De ahí descendió a la tierra, al huerto del Edén. ¿Para quiénes? Para nuestros padres, Adán y Eva. De todo árbol del fruto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comas de ese árbol morirás. ¡Pum! Sin ley. Vienen los 10 mandamientos. Moisés baja con la tabla de la ley. Ellos dijeron, pues, ¿para qué ley? ¡Pum! Hicieron un becerro de oro. Viene Yeshua, reconfirma la ley, reconfirma el contrato matrimonial que se había perdido en el monte de Sinaí. Nos da la facilidad para tener acceso y entrar al lugar santísimo, o sea, a la gloria de Dios. Y todavía la gente sigue diciendo, sin ley. Necesitamos ley, porque la ley son las tiernas instrucciones de Yahweh. Si yo no tuviera ley, yo no predico nada, porque toda la Biblia es ley, toda la Biblia es instrucciones. Segunda Timoteo 3:16 dice que todas las escrituras son inspiradas por Yahweh, útiles para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces démonos cuenta, todas las escrituras son ley de Dios. Y toda la palabra que sale de la boca de Dios es proverbio y es ley. Todo lo que estamos declarando en esta mañana es ley, son instrucciones de Dios. Entonces se revelará la persona sin ley, a quien el Señor consumirá con el aliento de su boca y destruirá con el brillo de su venida. La venida del sin ley es conforme a la obra del adversario, con todo poder y señales y maravillas mentirosas, y con todo engaño injusto entre los que perecen porque no recibieron el amor de la verdad para poder ser salvos. Viene una pregunta, y esto fue lo primero que alguna vez yo entendí cuando entramos a la restauración. ¿Cómo van a haber milagros en un lugar donde no hay Torah y no hay nada? ¿Cómo entonces? Explíqueme usted por qué se ven milagros. Porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz, y Dios permitirá un poder engañoso para aquellos que se extraviaron de la verdad y se complacieron en la injusticia. Porque usted se imagina entonces, nosotros, los que estamos guardando ley, mandamientos, Torah, buscando el camino de la santificación, Jeremías 6:16, párense en los caminos y busquen el camino correcto, y hallarán descanso para las almas, ¿sí? Eso es para el pueblo de Israel. Pero Yahweh también le está diciendo a las religiones, párense en el camino y busquen cuál es el camino verdadero, y hallarán descanso para vuestras almas. Pero más ellos dijeron, entonces dése cuenta, ellos dijeron no, nosotros dijimos sí. Entonces esos que dicen no son los que Dios les va a permitir que Satanás y sus ángeles y sus demonios operen en esos lugares sanando la gente. Porque cualquiera dirá, bueno, pero yo ando en la restauración y yo tengo esta enfermedad, ¿y por qué no me he sanado? ¿Y por qué esa persona que es una antiley, una antitorá está en un lugar? ¿Y por qué se sanó? Explíquemelo. ¿Usted cómo le va a contestar? ¿Cómo le va a contestar usted? A ver. Segunda Tesalonicenses, inmediatamente tiene que venir la palabra. Pero si usted dice, oiga, verdad, no sé, venga, ¿por qué no me lleva a su iglesia? Babilonia, lo confundió. Lo confundió, ¿sí ve? Atributos, los dardos del enemigo. Entonces nosotros la Biblia la tenemos que tener abierta, todo el rollo tiene que estar abierto a nuestra mente, para yo poder enfrentar en cada momento cómo es que me ataca. ¿Ya? Entonces démonos cuenta que una de las mayores estrategias que utiliza Satanás en estos tiempos es los milagros. Los fariseos le pidieron señales a Yeshua. Muéstranos la señal. Y él le dijo, solo una señal será la del profeta Jonás. Techubá, arrepentimiento. Y eso para ellos no les pareció, como que no necesitamos eso. Estaban pidiendo ¿qué? Señales. Hoy en día la gente llega a los lugares es ¿por qué? Los milagros, el espectáculo. Hoy en día publicitan las iglesias como publicitar un negocio, marketing. Venga, reciba su milagro. Venga, reciba su milagro. Y ponen la foto de los dos pastores, los dos emisarios. Los ponen ahí, la gente vea cómo los adoramos. Es que si no fuera por ellos no. Uno tiene que buscar, uno nunca debe defender el hombre. Y yo siempre lo he dicho acá, no defendamos el hombre, defendamos la palabra. Yo no necesito que me defienda, yo me defiendo con la Torah, yo
Sí, claro, yo me defiendo es con la misma palabra. Usted se tiene que defender con la palabra. Pero como hoy en día es tan fácil, el enemigo, ¿cómo está? Está metido. Él ya se metió, él ya tomó mucho control. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Entonces démonos cuenta, los que fuimos librados, gloria a Dios. Los que salimos de ese sistema, uy, eso es tremendo. Eso es como el que sobrevive al COVID. Sí, eso es un milagro. Ya creamos inmunidad. Pero los que hasta ahora les está llegando, unos podrán levantarse, otros no. Y así sucede cuando Dios llama a un pueblo. Y usted preguntará, ¿por qué me escogió a mí? Si yo era el menos que debió haber sido ya. Pues sí, todos fuimos menos. Es que ninguno deberíamos estar acá. Pero por misericordia Dios nos escogió a cada uno. No porque fuéramos los mejores, sino por misericordia de Él. Leviatán. Isaías 27:1. En aquel día dice el Adonai, con su espada severa, grande y fuerte castigará a Leviatán, la serpiente que huye, Leviatán, esa serpiente retorcida, y matará al reptil que está en el mar. Aquí la palabra, y matará al reptil que está en el mar, y matará el que gobierna el sistema que está en medio de las naciones. Porque el que de pronto no entienda, dirás que vamos a ver reptiles, vamos a ver dragones grandes. No, vamos a ver es un sistema que está tomando mucho poder. Y dése cuenta que ese sistema ha venido tomando mucho poder de 20 años para acá, a nivel de todas las naciones. Y ese se llama el nuevo orden mundial. Mentiroso. Juan 8:44. ¿Cuántos son mentirosos acá? ¿Cuántos han mentido alguna vez? Y no me digan que no. Sí. Ah, bueno, sí, ay, no. Ah, es que mi mentira fue santa y kadosh. No, mano. Mentira es mentira, sí. Es que es una mentira piadosa. Una mentira blanca. No. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Aquí la palabra mentiroso se le dice a los que niegan las escrituras, o los que blasfeman, o los fornicarios, o los adúlteros, o los hechiceros, o los ladrones, o los detractores. A toda esa gente le dice mentirosos si son hijos del padre de la mentira. Cuerno pequeño, Daniel 8:9-11. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció enormemente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Y creció hasta el ejército del cielo, y arrojó al suelo algunas de las huestes y algunas de las estrellas, y las pisoteó, e incluso se exaltó a sí mismo, tan alto como príncipe del ejército, y por él fueron quitados los sacrificios diarios, y el lugar de su santuario fue derribado. ¿A quién cree que está hablando aquí? Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció enormemente hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Y creció hasta el ejército del cielo. Y arrojó al suelo algunas de las huestes y algunas estrellas. ¿De quién está hablando? De la caída. Exacto, de la caída. Y las pisoteó e incluso se exaltó a sí mismo, tan alto como el príncipe del ejército. Y dése cuenta que hay un texto en Daniel 7:25 donde dice que el sin ley quitará los tiempos y la ley, y ya lo quitó. Y démonos cuenta que hasta el día de hoy, y eso lo habló Daniel hace 2600 años atrás, y sigue vigente hoy en día. Y dése cuenta que ese cuerno pequeño tiene mucho poder. ¿Sobre qué? Sobre las religiones. Y eso tiene mucho que ver con Daniel 7:25. Ese cuerno pequeño trabaja mucho con el sin ley, o Babilonia, la confusión. Lucifer, ahí sí ya, este sí es el nombre original de él. Isaías 14:12-14. Oh, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Cómo te derribaron a tierra? Tú que debilitabas a las naciones. Porque has dicho en tu corazón, ascenderé al cielo. Lo haré, exalta mi trono sobre las estrellas de Yahweh. También me sentaré en el monte de la congregación en los lados más lejanos del norte. Ascenderé sobre las alturas de las nubes y seré como el Altísimo. ¿Creen ustedes que eso ya se está cumpliendo? Totalmente. Pero eso lo vamos a ver en la mayor magnitud cuando se construya el tercer templo. Que dicen que se sentará y se hará pasar por Dios. Hombre de pecado. Segunda Tesalonicenses 2:3-4. Que nadie nos engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que primero caiga
el que se aleje y se revele al hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Yahweh, o que se adora para que se sienta como Yahweh, el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Asesino. Yeshua dice, yo no he venido sino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mas Satanás, ¿qué dice? Él es el padre de la mentira, porque él ha sido homicida desde el principio y en él no hay verdad. Tú eres, Juan 8:44, tú eres de tu padre el adversario y los deseos de tu padre quieres hacer. Fue un asesino desde el principio y no está la verdad en él, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla por sus propios recursos, porque es un mentiroso y padre de mentira. Le hago una pregunta. Cuando Satanás llega y coge una vida, ¿usted cree que él llega a acariciarla o dejarla a medias? No, él es un sicario. Miren, eso está como cuando alguien contrata a un sicario. Vamos a poner un ejemplo. Aquí los sicarios son los demonios. Y el capo de este cartel, Satanás. Entonces, hay un letrero. Hay un letrero donde dice, se buscan los escogidos de Dios. Se buscan los escogidos, los apartados de Dios. Valor, su muerte espiritual. Entonces, así como cuando un capo contrata a un sicario y le dice, necesito que me mate a fulano. Pero ¿cómo son dónde se la pasa él? No, usted sígalo y rastréelo, mijo. Sígalo por 3-4 días y dése cuenta que un sicario trabaja así. Un sicario trabaja siguiendo, ¿no? Él sale a la tal hora de la casa, sale a tal lugar, etcétera, etcétera. Pero es que a veces anda protegido y a veces no anda protegido. Entonces, ¿qué hace el sicario? Espera el día que él no esté, ¿qué? Pues así trabaja Satanás con sus demonios. Dice, no, pues él está protegido. ¿Y sabe por qué la protección? Por la oración. Por eso lo primero que yo tengo que hacer en la mañana, ¿qué es? Orar, hermano. Orar, porque usted no sabe ese día qué le vaya a pasar, hermano. Ese día usted fue en el Transmilenio, algo pasó, un tiroteo, una balacera. Ese día preciso, alguien llevaba el COVID y Dios lo guardó ese COVID. Iban a atracar el bus. Llega usted X horas, llegó ese día a las 6, 7 de la noche. Habían 2 maleantes esperándolo a usted para robarlo. Y lo miran a usted y dicen, no, que vamos a atracar. Ese man si viene con 6 manes más grandes que nosotros. Y resulta que usted es un pobre, flaco, languirucho. Y dicen, no, que vamos a atacar a ese pobre, ese man está grandísimo. Entonces démonos cuenta que lo que trata de buscar es asesinar. Él cuando una persona abre puertas, no crea que él entra a acariciarlo y a decirle, yo lo entiendo. Él entra a acabar con su vida de raíz, no solamente a usted, sino a toda su familia. El poder de la oscuridad, Colosenses 1:3-14. Él nos ha liberado del poder de las tinieblas y nos ha transmitido al reino del Hijo de su amor, en el cual tenemos redención a través de su sangre, el perdón de sus pecados. En la Biblia hay alguien que nos enseña espiritualmente y andaba en oscuridad. ¿Quién era? Bartimeo. Hay un texto y hay un disco que cantan, Jesús sanó a un ciego y lo hizo ver, ¿se acuerdan? Entonces dése cuenta que Bartimeo no nos está hablando de una sanidad solamente física, nos está hablando que el pueblo de Israel estaba ciego y con la venida de Yeshua ellos iban a empezar a salir de la oscuridad a la luz. Por eso dicen que cuando Bartimeo empezó a ver, la primera característica de Bartimeo fue meterse en medio de la multitud. Él decía que estaba metido en medio de la multitud. Entonces los discípulos, como eran los guardaespaldas del maestro, decían, no moleste. Entonces Yeshua, ¿quién es? No, es un ciego, déjalo pasar. Yeshua empezó a orar por él y eso representa que Israel en ese momento estaba ciego y estaba bajo el poder de la oscuridad. ¿Por qué bajo el poder de la oscuridad? Porque cuando Yeshua comenzó su ministerio, dice que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor. Porque en ese momento la élite religiosa, que estaba guiada por Satanás, los tenía todos como confundidos. Viene Yeshua, que es la luz del mundo, y empieza a mostrarnos una analogía. No era solamente una sanidad física, nos estaba hablando de una analogía del pueblo de Israel saliendo de la oscuridad a la luz. ¿Y cómo creen ustedes que somos? Nosotros somos parte de ese Bartimeo. Nosotros andamos en un cristianismo predicando unas estupideces. Ciegos guías de ciegos. Viene Yeshua, nos unge nuestros ojos con colirio. ¿Qué ves? Veo como un tronco.
barro. ¿Qué ves ahora? Del polvo eres, del polvo saliste. La serpiente antigua se los estaba comiendo, pero viene el libertador del mundo y les quita esa serpiente que los tenía bajo el dominio del poder de la oscuridad. Nos empieza a ungir los ojos con el barro de una nueva creación en nosotros, un nuevo nacimiento, Juan 3:3. Y empezamos a ver como Bartimeo, y empezamos a declarar lo que es la restauración de la verdad en todas las naciones de la tierra. Eso significa cuando salimos del poder de la oscuridad, a través de la sangre del Redentor, para perdón de pecados. El príncipe del poder del aire. Venga, ¿cómo así que el príncipe del poder? ¿Es que él se mueve por el aire? Vea, hermano, si usted pudiera mirar cómo se mueven los demonios, es como cuando utilizan ciertos aparatos de alta tecnología para mirar las microcélulas, microorganismos que se mueven en el aire. Me preguntaba, un poquito saliéndome, me preguntaba el reumatólogo en esta semana, pues el día que yo fui, me preguntó, venga, ¿usted qué consumió? Y le dije, yo no he consumido nada. ¿Qué tipo de droga ha consumido? Yo ninguna droga, porque normalmente cuando hay ataques de sistema inmune, pasa por gente que consume droga o cocaína o cosas así. Yo le decía, yo lo que hacía era deporte, correr y trotar. Dijo, ¿usted no se tomó ninguna clase de droga en algún momento? Yo le dije, no. Dijo, entonces eso usted lo cogió fue en el aire. Dijo, vamos a empezar a hacer si eso fue por una droga que usted tomó o fue por el aire, porque para atacar el sistema inmune es por uno de los dos factores. O una droga que no se debió haber tomado, una droga mal recetada, o por el aire. Y yo le dije, es que uno en el aire se puede encontrar un virus. Dijo, la mayoría de gente que está enferma del sistema inmune es por el aire. Dijo, el 90% es por aire. Entonces dése cuenta Satanás cómo opera, el príncipe de la potestad del aire. Entonces dése cuenta que el pecado se mueve en el aire. Por eso uno a veces cuando entra en algunos sitios. Claro, hay veces que uno dice, uy, aquí se percibe pecado, se percibe demonios. Por ejemplo, aquí en Bogotá, Colombia, vaya usted a la 19, demonios. Barrio Santa Fe, demonios. 1 de Mayo, demonios. Ciertos lugares donde uno dice, uy, no es que haya eso, si yo entro y siento frío, siento miedo, no. Hay muchos demonios, porque usted ya está percibiendo los demonios, por eso, y eso se perciben a través del Ruach HaKodesh. Efesios 2:1-2. Y a ti te hizo vivo, que estabas muerto en delitos de pecados, en el que una vez caminaba según el curso de este mundo, según el príncipe del poder del aire, el espíritu que ahora trabaja en los hijos de desobediencia. ¿Qué creen ustedes que se movió ahorita en diciembre a nivel del mundo? No, eso fue tremendo, que todos salíamos en un momento, decíamos, no, yo me quiero estar en la casa, quiero estar por ahí encerrado en una finca. Todo el mundo endemoniado, hermano. Aún los de muchas religiones endemoniados también. Celebrando el nacimiento de Jesús. Celebrando el Dios Tamuz. Entonces démonos cuenta cómo se mueve el príncipe de la potestad del aire. Buscando la oportunidad. Y dése cuenta, entonces, venga, pregunta. Entonces, si los demonios se mueven en el aire, ¿cómo opera Dios en nosotros cuando estamos en el mundo? La cobertura. Por eso dice que la luz disipa las tinieblas. Eso es como cuando llega el ejército, la policía a un lugar y todos que hacen los ladrones. Así somos nosotros cuando llegamos a un lugar. Pero si hay santidad, ¿no? Porque si no hay santidad, dice, mira, aquí llega un amigo de nosotros. León rugiente. 1 de Pedro 5:8. Estar sobrios y estar vigilante, porque tu adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primero nos habla de serpiente, ¿cierto? Hasta el momento que hemos estudiado, serpiente, ¿qué más? Dragón, hombre de pecado, bestia, anti-Yeshua, rey de Tiro, el dios de esta edad, cuerno pequeño, ¿qué más? Asesino, Leviatán. Le hago una pregunta, ¿un león cuando va a atacar ruge? No. Satanás no te va a decir, oh, soy Satanás, te voy a acabar. No, él no va a decir eso nunca, hermano. No. El león, lo que pasa es que cuando va a atacar, lo que hemos visto en videos, se abren en camada. Ellos son muy inteligentes. Miran el redil, miran la comunidad. ¡Pum! No pueden entrar porque hay cobertura. Se hacen así. Entonces empiezan a mirar quién está débil del grupo. Quién en cualquier momento se sale del redil.
La palabra salir del redil en el sentido espiritual es quien peca. ¿Sí? ¿Quién se peca? Entonces en ese momento él se va acercando. Se va acercando, se va acercando. Le va haciendo la encerrona. Y como usted está débil, cuando menos pensó, ¡pum! Al cuello, mijo. No lo dejó. Sino cuando usted se dio cuenta, ¡ay! Me estranguló el pecado. Ya, ¿qué puede hacer? Lo acabó, mano. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. Por eso es bueno andar, dígale al que está al lado suyo, en camada, en manada espiritual. Si el uno cayere, el otro está para levantarme. O sea, esa es la tarea de andar en camada y andar en grupo y andar en ejá. Gobernante de la oscuridad. Efesios 6:12. Porque no luchamos contra carne y sangre. Porque es que hay gente que trata de buscarle respuestas. Venga, yo tengo que ver para creer. No. Cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta era, contra las huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Bueno, gobernantes de oscuridad. Y aquí Pablo, en contexto nos habla Pablo de la armadura. No la armadura romana, sino nos está hablando de las vestiduras del sacerdote. ¿Sí? Nos está hablando que cuidemos nuestra mente. Y aquí en la cabeza, ¿qué venía? La mitra. Santidad a Yahweh. Aquí en el pecho, ¿qué venía? El pectoral con las 12 piedras. Significa que Yeshua a las 12 tribus la lleva en su corazón. Pero aquí nosotros tenemos que llevar la palabra. Jeremías 31:31 dice: y no como el pacto que hice con los antiguos padres que perecieron en el desierto, sino un nuevo pacto puesto en la tabla de nuestros corazones. Entonces ya la escritura tiene que estar en mi mente y en mi corazón para yo poder entender los planes y las acechanzas del maligno. Entonces, cuando yo sé que el gobernante de la oscuridad se mueve a través de cosas espirituales, yo porque trato de buscar algo físico, y aquí yo no me puedo volver religioso y fanático, como algunas iglesias que dicen, ay no, es que ese cuadro parece que tiene demonios, y es el cuadro de la abuela, parece que tiene demonios. No, es que ese cuadro, ¿de dónde lo trajeron? De Egipto. No, es que todo lo que viene de Egipto viene endemoniado. No, hermano, ese no es el punto. El punto es cuando yo consagro algo a los ídolos. Es muy diferente. Les voy a poner un ejemplo. Algo que se mueve en el campo espiritual, que es demoníaco. Un evento donde se está haciendo cierta fiesta, como muchas fiestas de las que hacen en el mundo, por ejemplo la Santa Muerte. Hacen una fiesta que la hacen con comida, con bebida, con todo eso. Pues uno ya sabe que detrás de eso hay muchos demonios. No porque la Santa Muerte y el esqueleto que muestran ellos, porque ellos miran es el esqueleto. Pero nosotros miramos lo que se mueve en el campo espiritual detrás de esos esqueletos. Y de todo eso. Entonces dejen cuenta que el que es carnal no puede discernir lo espiritual. Y así sucede. Es como cuando en la iglesia católica uno entra, uno sabe que ahí se mueven demonios de todo. Las religiones, el budismo, el Hare Krishna, el islamismo, todo eso es una cuna de muchos demonios que si uno a la naturaleza humana, uno puede decir, pero ahí no hay nada de malo. Pero si uno está en el campo espiritual, dice, mire cómo se mueven los demonios, miren esos demonios cómo se está moviendo esto. Ya uno sabe que se está moviendo el príncipe de la potestad del aire. Y ya uno lo puede percibir. Gobernante de los demonios. Primero es gobernante de oscuridad. Gobernante de los demonios. Lucas 11:15. Pero algunos de ellos dijeron, echa fuera a los demonios por Belcebú, el gobernante de los demonios. Eso lo leí yo antes. En Juan 12:31-32, ahora es el juicio de este mundo, y ahora es el gobernante de este mundo será echado fuera. Y yo sí soy levantado en la tierra, atraeré a todos los pueblos a mí mismo. Marcos 1:13, Satán, adversario. Y estuvo allí en el desierto 40 días, tentado por el adversario. Y estuvo con las bestias salvajes, y los ángeles le servían. El adversario, dése cuenta que en este desierto va a trabajar mucho el adversario. ¿Para qué? Para sacarnos del llamado. La serpiente de antaño. Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua llamada adversario, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados por él. Hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses 2:3-4. Estrella. Apocalipsis 9:1.
Entonces sonó el quinto ángel y vi una estrella caída del cielo a la tierra. A él se le dio llave del pozo sin fondo. Tentador. Es que me tentó. ¿Sí ha escuchado la palabra? Es que yo no sé, sentí una tentación. Mateo 4:3. Cuando el tentador se le acercó, le dijo: si eres el hijo de Yahweh, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo tentó a Eva? La llamó, la sedujo. Acuérdese que la tentación no viene de la noche a la mañana. El tentador trabaja día a día. ¿Cómo trabajó a Eva en el huerto? ¿Será que le dijo de una lo que le dijo? No. El enemigo trabaja poco a poco. Es que cuando la gente cae es gracioso. Mire, cuando alguien peca, nadie que comete adulterio o fornica es allá. No, es algo que empieza poco a poco a llegar. Empieza por los ojos, empieza el corazón, empieza los oídos. Porque acuérdate, primero Satanás muestra, después empieza a hablar. Dios habla y también el enemigo habla. Dios muestra, el enemigo también muestra. Dios nos corrige, el enemigo nos lleva a que no nos sujetemos a esa corrección. Entonces empieza a trabajar, miren, eso no es tan malo, hágalo así, no le va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y cuando menos pensó, ¿qué pasó? El tentador logró su objetivo. Por eso hay un dicho por ahí que no hay pecado sin causa. Ladrón. ¿Cuántos conocen los ladrones? ¿Cuántos han visto ladrones? ¿Cómo trabajan los ladrones? ¿Cómo es la modalidad de un ladrón? Bueno, a unos los trabaja con el cosquilleo, pero aquí habla de una casa. De una casa. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando muestran las cámaras de seguridad de las llaves en las noches? Y corren con la suerte a veces que les va bien. Se encuentran en una casa que está ¿qué? Abierta y allá se meten. Pues el enemigo trabaja todos los días en la vida tuya espiritualmente. Él todos los días está metiendo ¿la qué? La llave. ¿Y qué nos toca estar constantemente? ¿Poniendo qué? Los cerrojos, los seguros. Son analogías. Acuérdense que estamos jugando. Entonces, hay niños o hay jóvenes acá que de un momento a otro dejaron la vida sin llaves y sin seguridad ni nada. Y que llegó el día ese enemigo, se les metió, los amarró de pies y manos y el pecado entró a la puerta del corazón. Por eso cuando alguien peca, hermano, no es porque yo pecó de la noche a la mañana. Antes de entrar el ladrón empieza a tentar ¿qué? Chapas. Dice que él empieza a probar chapas. Y él está probando todos los días, él está probando la vida de nosotros. Por eso le digo, él no descansa. El malvado. Efesios 6:16. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con el cual serás capaz de apagar todos los dardos del fuego del maligno. Aquí el escudo, ¿cuál es? La palabra. El yelmo son mis pensamientos. La mitra, ¿qué era? El pectoral, guardar mi corazón. Y toda la vestidura es para guardarnos de todas las acechanzas y los dardos del enemigo. Entonces, ya conociendo los atributos, uno dice, ya sé cómo actúa él. Ya sé, porque es que se cuenta que él opera de unas maneras como muy inocentes o como muy violentas. Pero como él más opera, es con las cosas que parecen que no son. ¿Cómo entra el pecado? El pecado entra muy sutil. No, pues, muy sutil. Dese cuenta que cuando los jóvenes caen en pecado, ¿cómo caen? ¿Cómo caen las jovencitas en pecado? Sutilmente. Es que el niño me gustó, la niña me gustó, hablamos y los dos nos gustamos, nos dimos un beso, todo inocente comienza, ¿sí o no? Todo comenzó en un beso, después del beso él me tocó, yo sentí las mariposas que nunca en mi vida había sentido, y esas mariposas al pasar de los días resultamos en la cama, y de esa relación de maripositas, mire lo que nació, una avispa, salió una avispa del embarazo. Y deje cuenta que cómo opera el pecado con cosas tan sencillas y tan simples. Pero dése cuenta cómo ataca a un viejo. A un joven, dice uno, lo atacó por su inocencia y por su ingenuidad. Al viejo, ¿cómo lo ataca? Un viejo no es inocente.
Un viejo ya es mañoso. Es la concupiscencia. Entonces, cómo lo atacó, no es que me pareció bonito lo que estaba viendo. Y ya no es una persona inocente. Me pareció bonito lo que estaba viendo. Todo es por el internet, por el celular, por el computador, porque nadie peca por la radio. No, usted se imagina, y ahí está sensualmente. No, es difícil. No, una radionovela como Calimán, no. Todo viene, ¿por qué? Por los ojos, porque el ser humano es muy visual y muy débil en el sentido visual. Por eso Satanás ataca mucho con lo visual. Él ataca mucho porque él muestra la tentación. Miren, a Yeshua le mostró, dice que a Yeshua le mostró, o sea, Yeshua lo vio. ¿Cómo Satanás ataca a través de la vida a nosotros? Nos lo pone así, nos lo muestra. De uno depende si yo lo dejo entrar a mi corazón. Por eso mis ojos tienen que estar cerrados al pecado. Ser mansos como la paloma y astutos como la... Entonces, no, si yo sé que eso me va a dañar mi integridad y mi moral y mi sentido de relación con Yahweh, pues yo huyo. Y si yo veo que soy débil ante este aparato, ¿qué hago? ¿Lo vendo o lo regalo? Una de las dos. No creo que lo regale. Bueno, véndalo. Pero si usted ve que no tiene ni control con esto y no tiene control con esto, pues hombre, no lo use. No lo haga. Si es su debilidad, no lo haga. Eso yo lo he aprendido. Hombre, no. Si yo veo que eso es la debilidad, pues no tengo un computador. Si yo sé que ya soy fuerte ante eso y puedo resistir. Y es que es más, a mí los estudios bíblicos no me mandan páginas contrarias. Claro. Si yo estoy estudiando un estudio bíblico, ¿usted se imagina en una página de estudio bíblico, una página pornográfica me salga ahí? Es imposible, porque para eso están los bloqueadores, los antivirus y todo eso. Pero no es que me salió, estaba estudiando yo el amor de Yeshua y me salió una página ahí, yo no sé, y le puse clic. No, eso es imposible, eso no es imposible. Los que saben de tecnología me dirán, usted está hablando mentiras, hermano. Usted lo que hizo fue abrir otra página y se metió ahí. Pero una página religiosa que diga, no, es imposible, ¿sí o no? Eso no existe. Pero dése cuenta que el que quiere pecar, ¿qué dice? Es que yo no sé qué pasó, yo no sé si es que el antivirus se me desbloqueó, se desconectó y me empezó a atacar un poco, ¿dónde? Sí, entonces nosotros tenemos que ser muy honestos con Dios. Primero con Dios. Y aprendernos a conocer a nosotros mismos si yo soy capaz o no de poder tener un aparato tecnológico. Porque por donde más está trabajando Satanás, ¿por dónde es? Por la tecnología, porque él dijo, ¿usted se imagina en el tiempo de los apóstoles, venga, ¿y cómo la tentó esa señora al Señor? ¿Cómo la tentó? No es que tenía una bata tan larga, tan sensual. Si en esa época la bata iba hasta los callos, hermano. Sí, iba hasta los callos. Pero él se cuenta que en ese tiempo había seducción. Pero tiempo presente sí, la minifalda, el leggings. Si hoy en día sí es palpable el pecado. Pero antiguamente uno diría, pero ¿cómo fue eso? ¿Cómo se movía el pecado y la seducción? Exacto, dice que la vio purificándose del su rito supuestamente, y que la vio, ahora ¿cómo así que David viendo? O sea, es como yo ver la vecina de aquí de mi casa y al frente ella dejarse ver, ¿no? O sea, es como ilógico. No, sí, eso no es así, algo pasó. El texto creo que es diferente. No, es muy diferente. Estaba ya, o sea, él la estaba así como viendo. Sí. Yo creo que la estaban admirando. Pero no de la manera, usted se imagina, no, aquí en mi casa y mirando a la vecina del frente con las cortinas abiertas, no, pues eso es ilógico. Pero dice la escritura que la vio bañándose del rito de la purificación, o sea, quiere decir que él tenía acceso. No, o sea, hay que mirar el contexto más bien cómo es. Sí. Se debilitó en un momento, hubo una debilidad en él por no estar en el campo de guerra, y dése cuenta que uno de los puntos donde Dios más trabaja en el hombre es el campo de la sensualidad y lo emocional. Entonces nosotros cuando dejamos y abandonamos la presencia de Dios y no estamos metidos en el campo de guerra que es en mi mente, el enemigo va a trabajar con imágenes fuertes de mi pasado, o va a trabajar de pronto cuando usted sale a la calle y ve a la niña con el leggings, con el jean, etc. Si usted no está fuerte, ¡pum!, lo cogió ahí. O lo mismo las niñas también, lo mismo pasa con las mujeres. Entonces démonos cuenta que uno tiene que ser muy, muy inteligente. ¿Y cómo se tiene que enfrentar eso? Entonces ya uno entendiendo los atributos,
podemos ya entender qué prueba que Satanás existe y suministra las tentaciones de Yeshua. ¿Existe realmente Satanás? Claro, pero hay gente que dice que no existe. Hay religiones que dicen que el Sata es uno mismo, que el Sata es mi yo interior, o sea, y hay religiones que lo dicen. Hay mucha religión que dice que Satanás no existe. Pues claro, para ellos no existe, pero ellos son... Claro. Entonces, ¿existe realmente Satanás? Algunos dicen en la Biblia que Satanás es solo una referencia al mal, que existe en el hombre. Niegan que Satanás exista como criatura. Pero ¿qué nos dicen las Escrituras? Los relatos evangélicos de Marcos, Lucas, Juan, nos habla de que Satanás tentó directamente a Yeshua 3 veces. Y Yeshua lo rechazó cada vez mediante la Escritura. ¿Por qué le contestó Yeshua a partir de las Escrituras hebreas? Porque Satanás vino a él aplicando mal aquellas mismas Escrituras para llevarlo a pecar y fracasar como el Hijo de Yahweh y la descendencia o simiente prometida. Entonces démonos cuenta que muchos que niegan que Satanás existe están negando el texto de Génesis 3, 14. Y yo quiero que leamos por favor Mateo 4, 1 al 11, Mafe. Mateo 4, 1 al 11. Ya conocemos los atributos, o sea, ya usted sabe que en cualquier momento cuando el enemigo esté atacando, ya sabe el nombre propio, ya sabemos que es Satanás, el adversario. Entonces yo tengo una pregunta. Pues hay un nombre que dicen, yo tengo como número 6, el querubín de cobertura ungido. Él era un cobertor de cobertura ungida. Pero mi pregunta es, o sea, el pecado que él hizo no le hace perder la cobertura. Fue desterrado. ¿Qué perdió él? Perdió el derecho. 1, perdió el derecho de pertenecer al cielo. 2, perdió la posición que él tenía como querubín protector. Pero en ningún momento se le quitó lo que tenía. Porque si no, entonces... Exacto. Y eso ocurre no solo de la todo. Exacto. Él tiene todo, o sea, perdió todo lo que fue llamado. Pero como tal el poder lo tiene. ¿Sí? No se te quita. Exacto, no se le quita porque se cuenta que Satanás al principio, ¿cómo actuó con los ángeles caídos? Actuó sobre la raza humana con los hijos de los hombres. O sea, los ángeles se llegaron a las mujeres, de esa relación nacieron Nefilim. Hasta ahí había el poder máximo. Luego de que se le quita ese poder a través del madero, Yeshua va al madero, dice que los expuso públicamente, les quitó el poder que tenían en ese momento de cuestión de procrear. Entonces ya Satanás, al quedar desprotegido de ese poder con los ángeles caídos, empezó a trabajar de otra manera, dése cuenta. Empezó a trabajar de otra manera, quiere decir que sí se le quitó mucho poder en la cruz del Calvario. Por eso hoy en día hablamos de híbridos. En la primera fase se habla de nefilims. En la segunda fase hablamos de híbridos. Hablamos de extraterrestres o ángeles con cuerpos genéticamente del hombre y de la mujer. Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Yeshua al desierto, para que allí lo tentara el adversario. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, Hasatán se le acercó y le dijo: si eres el hijo de Yahweh, di a estas piedras que se conviertan en pan. Yeshua le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Yahweh. Paremos ahí. Cuando Yeshua nos está hablando de eso, nos está recitando también Mateo 6:33. Mas primeramente busca el reino de Yahweh y su justicia, y el resto todo vendrá por añadidura. El texto dice: mas primeramente busca el reino de Yahweh y todo vendrá por añadidura. Entonces démonos cuenta que el que es glotón mira las cosas de la tierra, pero el que es espiritual mira los asuntos celestiales, los asuntos del cielo. Entonces démonos cuenta que desafortunadamente algo que siembran las religiones es lo material. Es lo que pasa, lo que prevalece, lo que destruye, lo que se oxida, lo que se acaba. Mas nosotros miramos los asuntos espirituales, lo incorruptible, lo que permanece por siempre. Eso era lo que estaba enseñándonos Yeshua a través del desierto. Que no nos conformemos con los asuntos naturales,
sino miremos los asuntos espirituales. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo proverbio que sale, el texto es de todo proverbio que sale de la boca de Yahweh. Entonces démonos cuenta que el que es espiritual, y hay un texto muy tremendo, cuando los discípulos estaban mirando a Yeshua y como que ellos pensaban, oiga, ¿él no le da hambre? Y le dijeron, maestro, vamos a ir de comer. Y él dice, es que mi comida y mi bebida no es de este mundo. Entonces ellos como que, a ver, y ellos afanados por ir a comprar comida. Ellos no entendían que lo que Yeshua les estaba hablando, que el mayor servicio no es lo terrenal, el mayor servicio es lo espiritual. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso cuando yo voy a la vida de una persona, yo sé que esa persona tiene hambre. Es como si yo le dijera a ustedes, un ejemplo, una parábola, mire, toda esa gente tiene hambre. Ay, pastor, ¿recogemos comida? No, tienen hambre de la palabra. Sí, ellos tienen esa hambre de la palabra de Dios. Usted puede ver un rico y dice, pobre rico, se está muriendo de hambre. ¿Cómo así? Se está muriendo de hambre por la palabra, mírelo. Tiene mucha hambre de la palabra, se está muriendo. Pues eso es lo que Yeshua nos está enseñando a través del desierto. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Nosotros tenemos que aprender a morir a este cuerpo y a esta carne de glotonería. Por eso la glotonería no nos deja ver los asuntos espirituales. Por eso la gente cuando va a ayunar, uy, eso es un sacrificio. Uy, ya van a ser las 12, ¿para qué? Para ir a la panadería. Bueno, esto, lo otro. Entonces deje cuenta que el glotón lo único que piensa es en lo material, en lo de su vientre, comida para el vientre. ¿Qué más, Mafe? Después, a Satán lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el hijo de Yahweh, tírate, pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Yeshua le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohim. Luego Satán lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de aquí, Satanás, le dijo Yeshua, porque las escrituras dicen, adora a Yahweh tu Elohim y sírvele solo a él. Entonces el adversario se fue y llegaron ángeles a cuidar a Yeshua. ¿Sí? ¿Qué hacen los ángeles después de nosotros salir de una prueba? Cobertura, ellos nos cuidan. Ellos están alrededor de nosotros. Entonces a veces hay gente que tristemente dice, yo me siento solo, me siento sola, es que nadie me entiende. Venga, pero sí sabe quién hay alrededor suyo. Primero, ¿quién es usted? Dese cuenta que el que no es espiritual y entiende los asuntos de Dios, vive constantemente en soledad, es que me siento solo, me siento sola, pobrecito de mí, nadie me entiende. Venga, pero si en usted moran dos personajes muy importantes, el Padre y el Hijo. Por eso dice Yeshua, mi Padre y yo anhelamos hacer una morada en ustedes para que ustedes sean uno en nosotros. Primera respuesta. Segunda, los ángeles de Yahweh acampan alrededor de los que le temen, alrededor de los justos. Entonces póngase usted a pensar, nosotros no somos cualquiera. Tú no eres cualquiera. El Padre pone ángeles, cobertura. Por eso todo eso que le ha pasado a usted, donde ha sido librado de algo, no es por suerte. Uy, no, eso fue un chiripazo, me iban a atracar y no me robaron. ¿Por qué? Pues porque el Padre lo guardó en ese momento. Pues entonces uno a veces piensa, no, uno no está solo. Hay una corte de ángeles. Lo que pasa es que como somos tan carnales, a veces no podemos ver más allá los asuntos que espirituales. Y nos volvemos tan carnales que por eso es que a veces somos temerosos de las cosas. Por no entender los asuntos del Padre. Por no entender quién es Dios en la vida de nosotros. Y eso es lo que tenemos cada día que entender. Primero, morir a nuestra glotonería física, lo que somos carnales. O sea, quiere decir que ya lo material no nos mueve. Lo de la ciudad no nos mueve para nada. Me pasaba algo chistoso en estos días, antier, y fue algo chistoso porque resulta que me salgo un poco del tema. Resulta que yo hice los mandados en la tarde y bueno, etcétera, y se llegó la noche. Eran como las 7:30 de la noche y mi esposa me dice, mi amor, se le olvidó comprar la carne. Yo, ay, otra vez tener que salir, qué pereza, mijo, ¿y qué es? Entonces, ¿cómo será cuando estemos allá? Digo, ¿cómo será cuando estemos en aquel lugar donde Dios nos va a llevar? Dije, no, sí, verdad, ya voy. Sí, entonces, dése cuenta, cuando uno aprende a morir a un sistema
y aprende a moverse en los asuntos de Dios, aprende uno a morir a todo lo que el sistema ofrece. Porque Satanás utiliza y trabaja con lo material y con lo que atrae las cosas del ser humano y del hombre. Bueno, yo creo que llegamos hasta aquí con esta enseñanza y ya dentro de 8 días seguimos con el tema: no ignores las maquinaciones de Satanás. Chava Chalo. Chao.